Lluvia de balas en Rosario. 7 asesinatos en 24 horas. Crímenes con sello sicario. Asesinaron a un hombre en una verdulería. 107 víctimas en lo que va del año. Marote, ¿qué tenemos? Mauro Villamil, 35 años, ha ido a comprar verduras porque se juntaba con amigos a la noche a comer. De repente, una persona toda de negro abrió fuego contra la verdulería. Había 2 mujeres que resultaron heridas. La policía estima que el mensaje fue para el verdulero, que se habría negado a pagar una suma por protección de los narcos. Sí. Porque no era contra Mauro Villamil, ¿eh? En un principio, digamos, lo primero que uno hace es buscar los antecedentes de Mauro Villamil, a ver si está vinculado al narcotráfico o no. La policía no encuentra nada por ahora. O sea que Mauro Villamil es un daño colateral. Perfecto. Sí, la policía obviamente está tratando de establecer si era contra él, si era contra 2 mujeres que resultaron heridas o contra el mismo comercio. Aparentemente sería un hombre, el comerciante, cansado de los narcos, que se niega a pagar para recibir protección. ¿Pero qué vinieron? ¿Caminando? Sí. ¿Caminando? Caminando. Yo lo tengo como caminando todo de negro. Y disparó. ¿Sí? Y de hecho te digo más. Mano de obra no barata, baratísima. ¿Sabes por qué? Porque abrió fuego y de repente desde las casas se tuvieron que agachar porque pegaron las balas en la ventana también. O sea que disparó como venía. Para ponerlo limpio, como el comerciante no paga la protección a los narcos de su comercio, ellos ejecutaron a un cliente. Como diciendo, no me pagas vos, lo mato a tu cliente. En realidad, yo no diría pagar por protección, porque no es que vos le pagás y te protegen el negocio, es pagar para que no te vale el negocio. ¿Me entiendes? Bueno, o sea, es una manera de proteger. Claro, pero no es la protección que nosotros conocemos, decir me protege el negocio de los delincuentes. No. Sí. Pagar para que yo no te vale el negocio. Claro, pero me pagás a mí. Es protección, sí, pero no es la protección que estamos acostumbrados. El verdulero no tiene nada que ver con esto. El verdulero está cansado de estos cliente estaba en el lugar lamentablemente equivocado. Lamentablemente sí, podías haber sido vos, yo, cualquiera que va a comprar. ¿Cuánto tiempo lo que vemos en Rosario no lo vamos a ver en Buenos Aires? No, ya lo estamos viendo. Bien. Acabamos de abrir el programa con una balacera en el barrio Las Antenas. Está bien, pero paren, está bien. Pero por ahora Buenos Aires tiene algunos anticuerpos a esta enfermedad, ¿no? No. ¿Cuáles? En Rosario hay 5.000 gendarmes. ¿Me decís qué hacen? Bueno, por eso. Ahora, está bien, listo. Tomemos la teoría de Chiche. Pregunto, ¿en algún momento vamos a empezar a hacer que la gente que comete delito esté incómoda? Pero entonces porque la zona de confort en la que viven gran parte de los delincuentes de la Argentina es la base de la expansión del delito, ¿eh? Y eso tiene que ver básicamente con todo lo que nosotros, o por lo menos de los medios de comunicación, no hablamos. Que es, hay zona de confort en la Argentina. Pero y una zona de confort son las barriadas populares donde no hay está nadie. rosarizado el conurbano. La justicia es el problema. Leo Carlín está en línea. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chiche? ¿Todo bien vos? Contame cuáles son las últimas noticias y qué pasó con esta historia. Bueno, ayer se vivió una balacera tras otra. Hay que decir que hubieron en las últimas horas como 6 balaceras. Pero en una hora, exactamente, en una hora se dieron 2 balaceras, una en el extremo sur de la ciudad, la otra en el extremo norte, que dejó 2 muertos. En la primera, que fue en Einstein, al 7200, personas que iban en moto le dispararon a 2 mujeres, una murió en el acto y la otra fue trasladada y todo está grave. Pero hay que decir que también en la zona sur, en Gutiérrez y Corrientes, había una verdulería, estaban comprando cerca de 15 personas. Lo tenemos en pantalla en este momento, la verdulería. Exactamente. Fíjate, aparecen, Chiche, 3 hombres que se bajan de un auto con una ametralladora. 3 hombres bajaron de un auto, no a pie entonces. Caminaban por el lugar, Chiche. No sé. Acaba de decir que bajaron de un auto. Claro, yo no tenía el dato que se habían bajado de un auto, perdón. Exactamente, llegan, caminan hasta donde está la gente y empiezan a tirar y luego se dan a la fuga corriendo y se suben al auto. Ametralladora, Leo, ametralladora. Una ametralladora, estamos hablando de por lo menos cerca de 35 impactos de bala, me confirmaban esta mañana. Qué bárbaro. Y bueno, un hombre que muere de 35
años, el dato que empieza a correr es que este hombre nada tendría que ver. Como que este ataque era a la verdulería, sí. No se sabe todavía porque nadie en la verdulería nos quiso dar ningún dato, pero habrían ido a atacar el negocio. En el medio muere un hombre que estaba comprando mandarinas, sí. Y están heridas dos de las empleadas, una mujer de 50 años con una herida en el antebrazo, que tiene compromiso en el hueso, y una joven de 21 años que tiene, bueno, lamentablemente un tiro en el cuello, pero estaría ya en un estado reservado, pero bueno, mejoraría, ¿no? Leo, ¿estas mujeres estaban con este cliente de la verdulería o eran ocasionales? Vendedoras. Eran vendedoras de la verdulería. Exactamente, eran empleadas de la verdulería, estaban en este momento, y ahí en la ráfaga, bueno, fue un momento de locura. Ustedes deben tener ahí los videos del momento justamente en donde empiezan a llamar las primeras ambulancias. Inclusive a las empleadas la ambulancia no va y las llevan los vecinos en un vehículo. A ver, Leo recién decía 35, por lo menos 35 disparos. Sí, de acuerdo a la pericia balística, 37, de los cuales 9 impactaron en Mauro. Son 9. 1 en el cuello, 2 en el mentón, 1 en el pecho del lado izquierdo, 1 flanco izquierdo, 3 en la espalda y 1 glúteo derecho. 9 locura. Disparos y otros 4 o 5 que impactaron contra autos que estaban en el lugar. Ese auto sería de la víctima también, que había dejado estacionado para comprar en la verdulería. Ese es el resultado de un dato no menor que dijo Leo, que los tipos iban con la ametralladora. Ahí tenés los 39 si el mensaje impactos. Lo iban a dar. Digo, el mensaje lo terminaron dando. Son los dueños del barrio. Son los dueños del Lamentablemente. barrio. Son los dueños del barrio y tienen impunidad. Pero reitero lo que decía Chiche, ¿y dónde están los gendarmes? No pagás la coima, no querés defensa, no me... ¿Está el Frade en línea o no todavía? Carlos, ¿me estás escuchando vos? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chiche? Gracias por llamar, como siempre. A ver, ¿me podés explicar en estos momentos qué es lo que está pasando? Hay 5.000 gendarmes, dicen, en Rosario, y cada vez hay más muertos y más tiroteos. Sí, porque esto te acordás que muchas veces lo charlamos, Chiche, que la llegada de fuerzas federales a lugares en donde hay bandas narcopoliciales barriales no terminan nunca de desarticular esos nichos de corrupción y esas relaciones. Sí. Y por lo tanto, cuando esos grupos corruptos de la policía saben cuando no están ni gendarmes ni prefectos, o cuando también empiezan a aparecer los nichos de corrupción de la gendarmería y la prefectura, o incluso de sectores militares, aparecen las luchas feroces por el territorio que se está dando en el 13% de la ciudad de Rosario. O sea, el 13% de la ciudad de Rosario está en estos momentos en disputa por las bandas. Sí, en determinados horarios son zonas liberadas por esos nichos de corrupción, por esas zonas, insisto, bandas narcopoliciales, Chiche. Por eso me parece que pensar que esto se resuelve militarmente es un gran error, porque además vuelve a pasar lo que sucedió el año pasado. Nosotros ya tenemos, en lo que va del año en Rosario, 108 homicidios, con 2 más que se agregaron en Villa Gobernador Galvez, que está pegadita a Rosario, como Avellaneda está pegadita al Capital Federal, allí lo separa el Riachuelo, acá en Rosario el Arroyo Saladillo. 108 asesinatos. El año pasado tuvimos 288. Hasta el año pasado nunca había habido tantas fuerzas federales como ocurrió el año pasado, y por eso sigue habiendo igualmente mayor cantidad de homicidios. ¿Por qué? Porque no se para ni la circulación de armas, ni se elimina desde la política provincial los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales. Sí, bueno, o sea, evidentemente, digamos, es inocuo lo que pueden mandar 10.000 gendarmes y no va a solucionar el tema. Porque el problema yo alguna vez te dije que aunque manden 1 millón de Robocops, no se soluciona el tema, porque el problema son las zonas liberadas, todo ese espacio y tiempo, y en determinado espacio y en determinado tiempo, si vos tenés patrulleros en donde está gente que trabaja para los narcos y no para la seguridad del barrio, insisto, por más que tengas 1 millón de Robocop, en 1 hora pasa como lo que pasó en las últimas horas en Rosario, que en 24 horas tuvimos 5 muertos. Pero Carlos, acá el problema me parece que independientemente de la cantidad de fuerzas federales que puedan estar en Rosario,
tampoco hay una acción de inteligencia criminal para detectar. No es cuestión de que entre un patrullero y recorra el barrio. Acá hay que hacer inteligencia criminal para ver dónde están estos tipos. Sí, sí, no, y además, la otra cuestión, lo que vos decís es efectivamente así. Pero yo digo esto porque es tan grosera la diferencia, es el 100% de diferencia. Si vos tenés en un patrullero tipos que laburan para las bandas, el día del arquero vas a tener seguridad. Y eso es lo grosero. Después la cuestión de la inteligencia es claro. Nosotros el año pasado determinamos que había 90 bandas narcopoliciales en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, 34 en el Gran Rosario. 90 bandas. 90 bandas. Ah, bueno. Sí, en la provincia. ¿Pero cuántas hay en total, Carlos? Digo, si tenías 90. No, para mí yo creo que hay más de 180, más del doble. Bueno. Porque esto es lo que yo saqué de las causas judiciales, tanto provinciales como federales, como de los informes periodísticos. Bueno, Carlos, pero eso yo creo que hay más. Pero vos estás diciendo, está totalmente atomizado. Ese es el problema. Eso te iba a decir, ¿está la provincia tomada entonces? ¿La provincia o el país? Lo que pasa... Carlos, porque tuvimos casos muy cerquita, digo, y siempre hablamos de Rosario porque termina siendo un foco y termina siendo noticia, pero hoy tuvimos un hecho brutal, ayer también en el oeste, digo, donde una nena de 6 años le tiene miedo a un patrullero, en un barrio común de trabajadores. Eso es impactante y está muy bien que lo digas. Este es un negocio, por supuesto, internacional y que está en todos los lugares de la República Argentina. Hay mayor disputa en Rosario porque es por donde pasa el 75% de las exportaciones. Sí. Es el lugar exacto para esconder un elefante, la manada de elefante, que es el dinero que produce justamente las exportaciones. Y después el remanente de eso que se va hacia otros lugares, porque son cargamentos que vienen de otros lugares de América Latina para distintas partes del mundo, el remanente, las sobras, y esto es lo más dramático, las sobras hacen disputar Rosario en las 34 bandas que nosotros identificamos que tiene el departamento Rosario, y nada menos que en ese 13% del territorio, es decir, está segmentado, está acotado, no son carteles nacionales como tenían los colombianos, los brasileños, los mexicanos, pero no se puede ponerle fin porque, insisto, si los nichos de corrupción policiales siguen trabajando el espacio y el tiempo en el barrio, dejan absolutamente afuera, ponen entre paréntesis a la Fuerza Federal. Carlos, pero todo esto sale por la hidrovía. Sí, sale por el río Paraná, por el río de la Plata y por el Atlántico. Claro. Digo, hay focos muy puntuales que habría que controlar. No sé, pero para tenerlo... Sí, 38 puertos. Digo, no seamos ingenuos. ¿Escuchaste? 38 puertos. Sí. Sí. Y no hay 38 puertos que además declaran de acuerdo a su declaración jurada lo que entra y lo que sale. Con lo cual ahí tenés un clásico caso de Estado bobo y cómplice. Ahora, porque si el Estado se compra lo que le dice la multinacional porque es lo que quiere, pero no hay aduana. Pero como no hay aduana en la salida de Llovía. Hay aduana que mira para otro lado, Chiche. Falta decisión política, entonces, claro, Carlos. Siempre falta decisión política acompañada por una judicial. Desde hace mucho tiempo, efectivamente, estoy de acuerdo. Es así. A ver, Carlos, vos nos acabas de dar el diagnóstico de lo que pasa. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el remedio a esto para el futuro? Para mí lo que nunca se hizo. Lo que nunca se hizo en la provincia de Santa Fe, acuerdo político de las grandes fuerzas políticas que han gobernado la provincia durante 40 años y los cuales no quieren hacer ese acuerdo político porque les es más cómodo echarse los muertos unos a otros para ganar las elecciones que vienen. Sí. Pero acuerdo político para eliminar los nichos de corrupción de las policías y eliminar esas bandas narcopoliciales. Está bien, pero con un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe, ¿habría una solución o se buscaría un remedio o tampoco? No lo veo porque si no lo hicieron hasta ahora, porque son las mismas fuerzas políticas las que van a terminar ganando las elecciones. No lo veo, no veo la valentía para hacerlo. Ahora, cuando vos, Carlos, decís nichos, para sumar la cantidad de policía que te digo, es toda la policía, porque no son nichos para tener 180 Lo que pasa que... Digo, a ver, ¿de dónde sacan tanto policía? Ya te quedan policías, Carlos, si él decía 180 bandas de narcopolicías. ¿Hay policías buenos? Sí, yo creo que sí, yo por eso te digo esto. Por eso digo y sigo reafirmando que son nichos, porque también conozco el drama de la policía buena que tiene mucho miedo, porque lo veo y me lo cuentan. O por ejemplo, esto que decía recién el periodista que me preguntaba sobre la inteligencia. Todo empieza desde la cárcel, porque
porque en la cárcel los capos narcos, simplemente conociéndole el nombre al guardiacárcel, ya le amenazó a la familia. Y la corrupción, en ese caso, es muy parecido a lo que genera el miedo. La consecuencia es que terminan laburando porque tienen miedo que le matan a un familiar, un ser querido. ¿Sabés qué pasa, es el Carlos? drama. Que cuando nosotros al principio investigábamos y hablábamos del caso Rosario, teníamos dos bandas prácticamente bien identificadas. Los monos por un lado, Lindor Alvarado por otro. Ahora vos me estás diciendo que hay 90 bandas en Santa Fe, entonces tengo que hablar de 90 monos, 90 Lindor Alvarado. Sí, con diferencia, por supuesto, porque esas bandas siguen existiendo por lo menos como grandes referentes que en los barrios, como si fuera la grieta a nivel político, yo creo que algo de esto hay, se identifican con los monos o con Alvarado, pero igualmente las pandillas terminan siendo independientes. Claro. Acá hay una acción permanente, no hay cada cual trabaja en su territorio. Para Alvarado, mañana labura para Carlos, los monos. pero lo más grave es esto que decide la 180 banda narcopolicial, porque ahí como ¿quién combate contra eso? Yo comprobé 90, yo creo que son el doble, estoy convencido. Es un montón. Sí. A ver, vos decís que hay policías buenos en todo esto que evidentemente tienen miedo. ¿Pero qué? ¿Pero los policías buenos no son la mayoría? Yo creería que sí, quisiera pensar que sí. Yo sabe lo que digo generalmente, que a diferencia del sentido común cuando habla de algunas manzanas podridas en la caja, yo creo que es al revés. La institución está podrida y no cuida sus manzanas buenas. Es exactamente al revés. Pero sea como sea, no es un problema de la policía, es un problema político. Porque el jefe de policía no es elegido por el Espíritu Santo. Lo elige el gobernador. El poder político. Claro, el poder político. Pero nadie se hace cargo ahí, Carlos. Carlos, ¿me aguantás un cachito? Y es un problema serio de los partidos grandes que no lo han querido resolver. Está Leo Carlini en línea también. Leo, ¿coincidís con lo que dice Carlos? Totalmente, totalmente. Carlos es un gran estudioso de todo el tema narcotráfico en Rosario. Esto que decían, por ejemplo, lo que se dio ayer de este hombre de 35 años que dejó a 3 chiquitos, el más grande tenía 10 años, no tenía nada que ver. Fue a comprar una ensalada, se iba a juntar con las familias, con los amigos, con los familiares. Yo creo que lo que empieza a suceder como un fenómeno, como bien lo describía Carlos recién, es que ahora la muerte sobre personas inocentes es absolutamente más sin explicación, ¿no? Empiezan a aparecer los caídos que nada tienen que ver, como en este caso, con una disputa territorial. Bueno, ¿y el poder político qué hace con los daños colaterales, con los caídos que no tienen nada que ver? Porque esa gente es la que vota, Carlos. Sí, no, eso me queda clarísimo. Lo que yo digo es que cuando nosotros le decimos al gobernador de la provincia, al intendente de Rosario, en la última reunión que tuvimos en la Junta Provincial de Seguridad durante 5 horas, en la cual casi terminamos descompuestos, porque yo le decía, basta de poner policías en una caja podrida. Si vos tenés una seccional policial que hace 15 años trabaja para los monos, así pongas al santo de la espada. Se van a pudrir igual. Se va a corromper. Claro. Porque labura para la estructura que ya está socia del narco. Entonces lo que nosotros decimos, ahí, hace algo distinto si querés algo distinto. Pones un funcionario político que ponga la cara por la gente, que es lo que nosotros tenemos que hacer, porque efectivamente, como vos decís, después, ¿cómo diablos vas responsablemente a alguien decirle, votame? ¿Por qué te va a votar? Claro. Si no, ni siquiera pusiste la cara para